¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a dar el tema de transportes de sólidos. Se lo va a dar Karina. Pero antes quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna consulta eh, sobre alguno que quiera un tema, ya sea de los temas que tienen que investigar o temas del proyecto. Bueno, después del tema de transporte de sólidos, vamos a ver eh, otro tema. Seguramente empezaremos con servicios auxiliares, pero en servicios auxiliares les vamos a pedir a ustedes una investigación, así que sobre temas que le vamos a asignar. Así que estaremos pasando a la brevedad de los temas para que vayan teniendo ya tiempo como para ir juntando información. Así que, si no tiene ninguna pregunta, comenzar nomás, Karina. Bueno, oye, Se está grabando, yo después la subo. Así que ya está. bueno, les acabo de subir la guía de trabajos prácticos al aula virtual. Estuve haciendo algunos cambios hasta último momento, por eso recién se la subí. A ver, vamos a ver. Profe, para la clase nos bajamos la guía ya. ¿Cómo? No hace falta, o sea, más o menos lo de la guía lo vamos a ver acá. Si quieren ir viendo al mismo tiempo, no hay problema, sí. Bueno, profe, gracias. Les ayuda. Si no, después lo abro acá al final y lo vemos. Bueno, ¿se ve el PowerPoint ahí? Sí, profe. Estoy compartiendo. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver algunos tipos de los transportes sólidos más usuales. Bueno, la necesidad de efectuar en las plantas el traslado de materiales y de gran volumen la mayor parte de las veces, obligó a que se diseñaran distintos tipos de maquinarias que permitieran realizar ese transporte. Y que generalmente ese traslado puede hacerse utilizando la gravedad, puede hacerse manualmente o ya sea aplicando una potencia dada. Cuando hablamos de transportes sólidos dentro de una industria, podemos referirnos al traslado de materia prima, por ejemplo, desde el lugar en que se suministra la materia prima hasta donde va a iniciarse el proceso, también puede ser desde el punto donde termina el proceso y se lo lleva al almacenamiento. También puede ocurrir que sea necesario el traslado entre dos puntos diferentes del proceso. Y una cuarta situación que puede ocurrir y que puede necesitar de un transporte de sólidos es cuando se necesita llevar el producto terminado desde donde fue almacenado hasta donde empieza la distribución, digamos, hasta la línea de distribución. Bueno, si bien el tema del transporte no es un tema que se vea mucho en profundidad en la carrera,
Incluso este tema formaba parte de operaciones unitarias, pero como quedó fuera del programa por la cantidad de temas que debía dar el profesor de operaciones, lo tomamos nosotros y vemos un pantallazo, digamos, de lo que es el tema de transporte interno dentro de una planta. Pero sin embargo, es un tema que es muy importante y que debería ser bien analizado, ya que influye mucho en el costo de la producción. A estudios que se han realizado consideran que hasta el 40% del costo total del producto fabricado se debe a los costos de transporte de materia prima del producto, o sea, los costos de transportes de sólidos que se hacen dentro del proceso. Bueno, en este caso, este es un flow sheet de una planta de producción de cemento Portland, donde se pueden apreciar la cantidad de operaciones de transporte que se necesitan dentro del gran proceso de producción de cemento, por lo que evidentemente hay que analizar con cuidado porque influye mucho en el costo final del producto. Bueno, y para una planta de este tipo, donde suponiendo que se producen 1000 toneladas por día, se considera que para llegar a esas 1000 toneladas se tienen que movilizar aproximadamente 15.000 toneladas de diversos materiales, materia prima, producto intermedio, etc. Entonces, es un factor importante. ¿Qué aspectos hay que considerar en el momento de seleccionar un transporte? O sea, uno puede darse cuenta que necesita mover un determinado material desde un punto al otro del proceso, pero como les dije, hay diversos tipos de transporte. Puede realizarse por gravedad, manualmente, aplicando una potencia. Entonces, el tema es ver primero qué tipo de transporte sería el más adecuado para la situación que tenemos. Por lo general, el tema de la selección de un transporte y sobre todo el dimensionamiento de un transporte es un tema sumamente complejo, por lo que en realidad uno termina recurriendo a los fabricantes, digamos. Pero primero hay que hacer una idea de qué tipo de transporte sería adecuado. Entonces, ¿cuáles son los ítems que habría que considerar para poder seleccionar el tipo de transporte? Primero, la capacidad requerida, o sea, qué cantidad necesitamos movilizar, porque eso va a estar limitando, nos puede definir qué transporte puede ser adecuado o no. O sea, hay ciertos tipos de transporte que solamente permiten transportar cantidades pequeñas, no muy grandes, entonces ahí tendríamos una limitante. El segundo punto a considerar es la longitud a recorrer y el recorrido. La longitud a recorrer se refiere a que hay algunos tipos de transporte, que lo vamos a ver ahora, que están limitados en la cantidad de metros que pueden tener, la longitud. Y otros que, por ejemplo, no admiten un cambio de dirección, o sea, solamente permiten un recorrido en una dirección recta, no permiten ningún cambio, ángulo, etc. El tercer ítem es la elevación, o sea, puede ser que nosotros no necesitemos realizar un transporte en horizontal, sino que necesitamos hacer un transporte en altura, elevar por ejemplo, si tenemos que elevar a un silo, o si no, no totalmente en altura, pero sí con una cierta inclinación. Entonces también es un factor que hay que tener en cuenta, porque va a haber transportes que permitan realizar esa elevación, otros que no, otros que son más adecuados para el transporte horizontal, otros para el transporte vertical. Entonces,
es una gran limitante. Otro factor a considerar es las características del material que debemos transportar, y en eso nos vamos a referir a características químicas y físicas del material. Entre las características químicas, la acidez o basicidad que tenga ese sólido, si es oxidante o no, si es corrosivo, si es explosivo. Y respecto a las características físicas, un factor muy importante que se considera, sobre todo cuando se va a dimensionar el equipo, es el tema del ángulo de talud. Y ángulo de talud o ángulo de reposo sería ese ángulo, no sé si alcanzan a ver en la figura, el ángulo que forma el sólido. Por ejemplo, si se descarga un sólido, vieron que queda como una especie de cono. Bueno, ese ángulo que forma el sólido con la horizontal se llama ángulo de reposo o ángulo de talud. De acuerdo a las características del material, ese ángulo va a ser más o menos grande. Después hay que considerar si el material que vamos a transportar es abrasivo o no, porque eso puede ser que dañe un determinado tipo de equipos. Si es resistente al manipuleo o si tiende a romperse, y eso quizás es importante no por el equipo en sí, sino porque puede ser que nosotros necesitamos mantener un cierto tamaño del sólido que estamos transportando, y si el equipo lo rompe, puede ser que ese sólido ya tenga una pérdida de valor económica, por ejemplo. También si el sólido tiende a aglomerarse o no, o si tiende a formar polvo, es otro factor. Bueno, requerimientos del proceso es si tiene el proceso tiene algún requisito en especial que deba cumplir. Estoy pensando, no me acuerdo específicamente a qué hacía referencia, porque en general todos son requisitos. Ahora les digo. Bueno, por ejemplo, la temperatura, si necesitamos, puede ser que necesitamos trasladar un sólido que esté a una determinada temperatura, que esté caliente, supongamos que lo descargamos, un sólido que se descarga de un horno, o por el contrario, puede ser que ese sólido necesite ser transportado por dentro de un secadero, dentro de un horno. Entonces eso nos va a limitar el tipo de equipo, el tipo de material del que esté hecho el equipo. También vamos a tener que analizar los costos comparativos, porque o sea, hay equipos que son muy baratos, pero son caros, o sea, baratos de adquirir, pero su funcionamiento es caro. O al revés, son caros la instalación, la adquisición, pero su funcionamiento, o sea, requieren muy poca potencia, por lo tanto el costo es bajo. Entonces tenemos que hacer un estudio comparativo de los costos. Y por último, todo equipo va a necesitar de ciertos equipamientos auxiliares, por ejemplo, un sistema de carga del sólido al proceso, al transportador, un sistema de descarga, si necesita una cubierta especial, por ejemplo, si hay que mantenerlo caliente, o si hay que evitar la producción de polvo. Entonces también hay que considerar todos los equipos auxiliares que se necesita para cada tipo de transporte. Bueno, en general, los transportes se dividen en dos grandes grupos. Los que son fijos y los que son móviles. Los que son móviles son aquellos transportes que se movilizan junto con el sólido.
Por ejemplo, las carretillas, las palas mecánicas, las grúas puente, las zorras, digamos, eso, que necesitan movilizarse junto con lo que van a transportar. Y por otro lado están los transportadores fijos, que son aquellos que la instalación del transporte, el transporte está fijo, instalado en un cierto lugar, y lo que se mueve, lo que se traslada es el sólido únicamente. Y en ese caso, de los transportadores fijos, podemos hacer otras subdivisiones, y por ejemplo están los transportadores que actúan por gravedad, donde dentro de esa clasificación están los planos inclinados, canaletas vibratorias que, por ejemplo, por medio de la vibración van provocando el avance del material. Y por otro lado están los transportes mecánicos, que son los que requieren el uso de una potencia para que funcionen, y que son en los que nos vamos a centrar hoy, digamos. Entre esos tipos de transportadores mecánicos hay varios. Algunos de los más comunes son el transportador de tornillo, de rosca, transportadores de rasquetas, transportador Redler, las cintas transportadoras, el elevador de cangilones. Bueno, en la industria de alimentos, los más comunes y los más usados son los transportadores de cinta o bandas transportadoras, los transportadores de cadena, que en general dentro de los transportadores de cadena es una clasificación en general, y dentro de eso podemos incluir los transportadores de los raspadores o transportador de canaleta, digamos, los transportadores de baldes o de cangilones. Transportador Redler también está incluido dentro de este tipo de transportador de cadena. Y después los transportadores sin fin o transportadores de tornillo. Bueno, vamos a empezar a describir algunos de esos tipos de transportadores que son los más usados, digamos. El transportador de tornillo o transportadores helicoidales consisten en un eje de acero sobre el que está sujeta un borde o una espiral, digamos, cuyo movimiento dentro de una canaleta provoca que el material vaya avanzando a lo largo de esa canaleta. Ese eje central está accionado por un motor, o por un acople, digamos, que es el que le transmite la potencia necesaria para que se produzca el giro del eje, del tornillo, digamos, que va dentro de la canaleta. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de algunos tipos de transportadores de tornillos. Este caso es un esquema, acá está el tornillo solo, acá está el tornillo con carga. Esta sería una foto de la instalación vacía. ¿Qué usos tiene este tipo de transporte? Se usa, por ejemplo, para transportar granos. También permite transportar polvos o materiales sólidos que produzcan polvo, porque esa canaleta, que por lo general es semiabierta, se la puede hacer completamente cerrada, entonces los sólidos, los polvos que se producen no se escapan. También permite el transporte de materiales viscosos, como manteca de maní, pulpa de remolacha, de otra fruta, verdura.
transporte de carne molida. También, así no, acá. Bueno, ahora vemos los videos, pasa. Se utiliza, en este caso, se puede utilizar para transportar materiales abrasivos y no abrasivos también, aunque por lo general el material, el que es abrasivo, no es tan recomendable para materiales abrasivos, porque lo que hacen los materiales que son abrasivos es ir desgastando el borde del tornillo, del eje, digamos. Estos tipos de transporte se utilizan para el transporte en horizontal y en transporte también en oblicuo, pero solamente permite una cierta inclinación no mayor a 30 grados. O sea, si tengo que, la inclinación en la que necesito es mayor a 30 grados, ya tengo que considerar otro tipo de transporte. Como les dije, bueno, esos tornillos que tienen un eje central, también puede ser que ese eje sea hueco, y de manera de que por ese hueco circule algún fluido calefactor o de enfriamiento, o sea, permite transportes de características especiales. Y como les decía, pueden ser esa canaleta por la que circula el tornillo, puede ser completamente cerrada para que si se forman polvos, que pueden llegar a ser polvos tóxicos, no escape a la atmósfera, sino que queden dentro del transporte. A ver. Quise bajar los videos, o sea, tenía videos y no los encontré con lo tan organizada que soy, así que vamos a ponerlos, vamos a ver si vemos estos links que tenemos acá, como para ver como para tener una idea, digamos, de cómo funciona el transportador de tornillo. Creo que tengo que dejar de compartir y empezar a... Espérenme un segundo, a ver. Está cargando. A ver. Ya. ¿Se ve ahí o no? Sí, profe. ¿Se ve y se escucha? Sí, profesor. Bueno, a ver. Ahí está. Y ahí, la pantalla completa, ¿sí? Ay, esperen, no sé qué toqué, se me fue. Ah, no, acá está. Ay, no me quiere. En este caso es un transportador de tornillo, pero fíjense que no tiene el eje central, o sea, es un caso especial, digamos, una modificación del transportador de tornillo típico. Bueno, y esto es una propaganda de una empresa, digamos, por eso muestra las diferentes modificaciones que puede llegar a ser del tornillo, de los transportadores de tornillo.
O sea, en este caso muestra como que puede hacer vertical, pero tampoco no es lo más común, digamos. Y, a ver, este otro. A ver. Que pongo el otro. No sé si es mi máquina que está lenta, la conexión a internet, porque... A ver. Justo me salió. Ay, no me deja pegar el... Espera. No puedo pegar el link para ver el otro video. A ver. Ahí está. Ya les comparto. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Profe. Bueno. Vamos a ir más atrás. No sé por qué sale sin audio. Bueno, ahí se ven los tornillos, digamos. En ese caso es como varios tornillos unidos. El motor accionador puede tener en este caso una inclinación hasta 25 grados. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. El transporte puede ser vertical o horizontal, pero inclinado no se puede dar más de 30 grados, 25 grados. Tiene el transporte. Por eso está limitado a una cierta inclinación hasta 30 grados, no digo. Esto ya vimos. Un segundo, voy a ver que hagan un poquito de silencio acá. Ahí está. Estas son las contras de estar en la casa. Bueno, se ve ahí la otra filmina, ¿no es cierto? Les estoy compartiendo. Sí, profe. Se ve un poco profe. borroso, Bueno. no sé si es mi internet o no. Borrosa. Yo la veo bien, veo borrosa, profe. Sí, yo también.
A ver, ya veo que me estoy por... Vamos a compartir de vuelta. Voy a detener mi video, entonces ahí capaz que... Por si es mi internet. O sea, apago mi cámara. A ver si se ve Bueno, mejor. profe. Dale, profe. Ahí, ¿se ve un poco mejor o no? No, se sigue viendo No, borroso, profe. no, profe. Igual. No sé. A mí no me sale ningún cartel de... Y a ver si lo dejo no como presentación. No me sale nada de internet inestable, digamos, así que no sé. Igual en otra materia nos pasó la vez pasada lo mismo, profe. A ver. Ahí se ve igual, Sí, profe, igual. borroso. Sí. Sí, sí. Hoy las primeras filminas estaban dando bien, A pero ver. después cuando empezó a poner los videos se empezaba a ver borroso. Sí, eso me parece. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve bien, Ahí, profe. no se ve Ahora mejor. sí, profe. Sí. Sí, porque era una opción para compartir el video. Bueno, la longitud de transporte, entonces, está limitado en la cantidad de los ángulos de elevación tener, pero además también está limitado en la longitud del eje, o sea, solamente alcanza 30 metros. Me salió que mi conexión a internet es inestable, así que no sé si escucharon lo último. Se cortó un poco el audio, profe. ¿Puede repetir, profe? Sí, que este tipo de transporte tiene dos limitaciones. Una, respecto al ángulo, que no permite el transporte muy elevado, y otra es la longitud. Tampoco sirve para transportar materiales por distancias muy largas. Tiene una longitud máxima de 30 metros aproximadamente, porque después, para longitudes mayores, el efecto de torsión sobre el eje es muy, muy elevado, digamos. Entonces también estamos limitados en la distancia. Los diámetros usuales de este transportador varían entre 6 a 60 centímetros, y el tamaño obviamente va a estar limitado por el tamaño del material, de las partículas del material que deseamos transportar. Esta es una fórmula empírica para calcular la potencia en caballos de vapor de este transportador, donde K es un coeficiente que figura en tabla y que tiene en cuenta que la potencia va a estar afectada por el peso, la abrasividad del material, y después en la guía de problemas ustedes tienen otra fórmula que también se ha sugerido, digamos, para el cálculo de potencia, que es en HP. Tienen unas pequeñas diferencias entre las dos, pero también es otra de las fórmulas de potencia que encontré en la bibliografía. Y, a ver. Bueno, para este transportador también tienen la fórmula para calcular la capacidad total permitida por el transportador. También tienen la fórmula en la guía de problemas, donde la capacidad va a estar dada por el diámetro del tornillo, el paso del tornillo, que es las veces el giro, digamos, la velocidad en revoluciones por minuto. Acá se borró la P, digamos, que esas revoluciones por minuto también va a estar definido por el tipo de material que se va a transportar. El peso específico del material también influye, y en rendimiento volumétrico, porque en general esa canaleta donde está el tornillo no se llena al 100%, sino que
puede estar llena hasta la mitad o un poco más. O sea, ese rendimiento volumétrico suele ser del 0,5, o sea, del 50%. Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Que son equipos compactos, como los vimos, tienen gran versatilidad porque permiten, como les dije, trabajar materiales abrasivos, no abrasivos, si requieren servicios especiales como calentamiento o enfriamiento, también se pueden utilizar si se genera polvo o no. Poseen un flujo continuo de material, son relativamente baratos, y se adaptan al transporte horizontal o inclinado, aunque esté con una cierta limitación, digamos. ¿Qué desventajas tienen? Que por el giro y por el eje del tornillo, generalmente el material que se transporte suele sufrir roturas, que en el caso de que no tengamos que cumplir con un requisito de tamaño no sería problema, pero en otros puede ser otras situaciones donde el tamaño influye en el costo, y entonces sí es importante considerar esto. También permite transportar materiales abrasivos, pero esos materiales abrasivos van, como les dije, van desgastando el borde del tornillo, como van raspando el tornillo con la carcasa. Si bien, creo que no les dije, el tornillo no llega a rozar la carcasa, sino que queda una luz, pero ese material abrasivo va generando un desgaste en el eje del tornillo. Generalmente, si se va a transportar un material que tiene características abrasivas, se necesita utilizar un material especial capaz de soportar esa abrasión, digamos. Otra desventaja, como les dije, es que no admite cambios de dirección, o sea, solamente una línea recta pueden transportar, y solamente nos dejan distancias relativas. Se va moviendo y esas paletas van empujando el sólido. Bueno, y una variante de este transportador de rasqueta es el transportador tipo Redler, donde es una cadena que se va desplazando dentro de la canaleta, y estas rasquetas o aspas son mucho más chiquititas. Estas son unas pequeñas variantes. Bueno, acá tenía otro video. Vamos a ver si tengo algo más antes de ver el video. Ventajas. Se utiliza para sólidos que no sean abrasivos, por ejemplo, se utiliza mucho para el transporte de granos o cereales a los elevadores. Son baratos y pueden operar en planos inclinados. Estos permiten una inclinación un poco mayor que la del tornillo. Permiten cambios de dirección también, que el transportador de tornillo no lo hacía. Entre las desventajas, que en este caso no admite sólidos que sean abrasivos por el desgaste que se producen en las rasquetas del equipo. Se produce mucha rotura del material, y también tampoco sirven para recorridos muy, muy largos. También están limitados en eso.
Esperen que creo que me cerró todo. Sí. Vamos a ver. Mm. ¿Se ve ahí el video? Se ve borroso, Sí, pero profe, Se ve pero un borroso poco otra vez, borroso. profe. Otra vez borroso. A ver. Es que ahora... Esperen, voy a dejar de compartir de vuelta. Vamos a ver. Y puse lo mismo que había puesto hoy, de opciones, así que... Ah. ¿Se sigue viendo muy borroso ahí? Sí, igual, profe. Ah. O sea, no se distingue nada. Ahí. En la imagen no alcanzan a distinguir qué es. ¿Cómo es el Sí, eso sí transporte? se ve, Se profe. distingue Ah, bastante bien bueno. ahora sí. Bueno, esperen, vuelvo Lo un que poco. es texto nomás es que no se ve nada. Ah, no, pero está en turco, así que no se preocupen. No sé por qué no se escucha, no, el sonido que toqué que no se ve el sonido. Bueno, ese es un transportador Redler. Ven que las paletitas son chiquitas, más angostas. Este. Bueno, y esos todos serían los dispositivos auxiliares que necesitan los transportes, un alimentador, un equipo de descarga, y que son los que también hay que considerar luego en el momento de seleccionar un transporte, digamos. Ahí ya terminó. Bueno, ese es un ejemplo entonces de un transportador Redler, que es un caso particular del transportador de rasquetas. Bueno. Ahí se ve bien, esa filmina se sigue viendo borrosa. Sí, profe, Ahora se ve, profe. Bueno. Bueno. En este tipo de transporte, el espaciado, digamos, qué tan espaciada esté una rasqueta de otra, es la que va a definir la capacidad del transporte. Las velocidades de este transporte se encuentran comprendidos entre 6 y 60 metros por minuto, que la más frecuente es de 30 metros por minuto. Se utiliza, como les dije, para transporte horizontal y oblicuo. No se aconseja mayor de 30 grados, pero puede llegar hasta los 45, o sea, en este caso con una cierta pérdida de potencia, pero estaría
habilitado una mayor inclinación que el caso del transportador de tornillo. Bueno. Otro tipo de transportador particular son los elevadores de cangilones, y como su nombre le indica, son elevadores, o sea, son los equipos que nos van a permitir hacer el transporte vertical. Todos los otros permitían una cierta inclinación, este es el equipo para realizar el transporte completamente en vertical. Consiste en cangilones o baldes que están abiertos y unidos a una cadena o cinta, que a su vez está colocada entre dos rodillos giratorios, ubicados en los dos extremos del trayecto que va a realizar el sólido. Abajo, y lo que hacen es una rueda sin fin, digamos, van bueno, cuando por ahí me callo porque me sale el cartelito de su conexión a internet es inestable, entonces digo, espero un ratito hasta que me pase, porque si no, voy a hablar y ustedes no van a escuchar. Lo que hace este transporte es, en su movimiento, recoger el sólido que está abajo, lo sube y por la misma acción de la gravedad, al darse vuelta el baldecito, va descargando el producto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿dónde se ocupan, por ejemplo? En la minería. Este es un caso de un elevador usado en minería. Esta sería la parte de la descarga, o sea, suben los baldes llenos, y al pegar la vuelta, por acción de la fuerza centrífuga, van descargando, al ir invirtiéndose, van descargando el sólido que transportan. Este también es un elevador de cangilones para frutas, nada más que son baldes mucho más altos. Así serían los baldes, digamos. Se lo utiliza mucho en los silos de granos también, para elevar los granos. Como les dije, son usados para elevar granos, carbón, cenizas, cementos, minerales, rocas. Tienen las ventajas que son baratos y fáciles de manejar. Fíjense las distintas, acá tenemos diferentes formas en la que se puede producir la descarga. O sea, diferentes formas en la que este caso los balsitos mucho más a la gravedad, digamos, utilizando en el B, por ejemplo, utilizando otro rodillo, se puede obligar a que la descarga se produzca un poco más abajo, más a la salida y no tan arriba. También puede tener una cierta inclinación el elevador de cangilones, o sea, no ser completamente en vertical, y este era el caso del elevador de frutas, ese que vimos la foto, por ejemplo. Y este, me parece que no. Bueno, no, acá había también un video. Bueno, después le voy a pegar el link de YouTube, al menos de este video, porque no se pegó. Así que después cuando les pase este PowerPoint, les paso el link para que puedan ver el video que debían haber visto acá. Bueno, y por último, que son los equipos que quizás los transportes, el tipo de transporte que más conocemos, porque es el más habitual en la vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, digamos, de que son transportadores, equipos de transporte sólidos, son los transportadores de banda o las cintas transportadoras.
son las que encontramos en el supermercado, digamos, en las cajas, son los más habituales. Y tenemos algunas aplicaciones. ¿En qué consiste este equipo de este transporte de cinta o de bandas? Consiste en una cinta sin fin, o sea, como una cinta entera, digamos, vendría a ser, lo mismo que el elevador de Cangilones, pero en este caso es una banda, una cinta, que tiene dos poleas. Una se llama polea motora o polea de cabeza, que es la que hace la potencia para provocar el movimiento, y la otra es la polea de cola o polea conducida, que es la que ayuda. Después, a su vez, debajo de la banda cuenta con rodillos, son rodillos de apoyo que ayudan a mantener a soportar el peso del material que va sobre la banda, que cuando la banda va cargada se llaman rodillos de apoyo, y cuando la banda viene por debajo, digamos, descargada, se llaman rodillos de retorno. Esta polea, ese rodillo conducido, es accionado obviamente por un motor con un reductor de velocidad que permite variar esa velocidad. Y bueno, esa banda, los rodillos locos que le llaman, que son los que van debajo de la banda y los que ayudan a soportar el peso, pueden ser ubicados en línea horizontal, o sea, de manera que la banda vaya totalmente horizontal, o pueden ir formando un ángulo, que lo que hace eso es permitir que, por ejemplo, un material que sea muy, muy granulado, que sea que tenga partículas muy pequeñas, y que, por ejemplo, tenga un ángulo de talud muy bajo, o sea, que tienda a dispersarse más, esté más contenido. En este caso se dice que los rodillos están ubicados en Artesa, o sea, este ángulo que forman con la horizontal se llama ángulo de Artesa. Les digo porque para el problema creo que necesitan, lo menciona, por ahí van a necesitar el dato. Entonces, la banda puede ir totalmente horizontal o puede ir formando como una cuna, digamos, para sostener mejor el sólido. Profe, entonces, ¿el ángulo de tabuleza se ajusta al ángulo de talud, en este caso, en estos transportes? Digo, para... Claro, el ángulo de talud te puede ayudar a determinar, o sea, el tipo de material que vos traslades, te va a decir si vos necesitas, si te sirve una banda totalmente horizontal, o necesitas una banda que forme ese ángulo, digamos, para ayudar a sostener. Por ejemplo, si vos usás una cinta transportadora como esto para transportar cajas o un producto terminado, unas latas, etcétera, vas a necesitar una banda horizontal, con un ángulo de Artesa de 0, o sea que los rodillos estén totalmente horizontales. Ahora, si vos estás transportando algún grano, carbón, etcétera, lo más común es que necesites que el rodillo loco esté ubicado formando ese cierto ángulo, o sea que la cinta forma una panza, digamos, que controle más al transporte. Gracias, Bueno, profe. la ventaja que tienen estos transportadores, y que es lo que hace que sean tan utilizados, es que permiten distancias mucho más grandes que la que permiten los otros transportadores, o sea, pueden tener hasta kilómetros de distancia. Eso se ve sobre todo en las minas, donde existen transportadores de banda de kilómetros de distancia. Bueno, acá tenemos la foto de uno, vemos la longitud, toda la longitud que tiene la banda, digamos. Bueno, este era un videíto también
que hasta ahora no lo puedo encontrar, de una cinta transportadora en una fábrica de arroz de Corrientes, donde esto que se ve arriba y que parece que fuera la cinta, en realidad es el arroz que va cayendo. O sea, en esta cinta, que está completamente cerrada, también para evitar que se vuele, de evitar el polvo, trabajaba a tal velocidad que se lograba que, por la fuerza centrífuga, digamos, el arroz directamente descargara en este depósito. Pero no encontré ahora el videíto. Vamos a ver si lo consigo. Ventajas, tiene muchas este tipo de transporte. Permite manejar material sólido de diferentes granulometrías, desde gránulos gruesos a gránulos grandes. También permite el manejo de bultos, o sea, no solo material particulado. Puede adaptarse para manejar materiales que sean frágiles, que se rompan fácilmente. Tienen flujo continuo. Yo puedo hacer la descarga en cualquier punto de la trayectoria. Puede ser que yo necesite hacer 1 o 2 descargas y no necesito llegar al final del transporte en sí, sino que lo puedo hacer la descarga en un punto intermedio. Y otra gran ventaja que tiene es que tienen un consumo de energía bajo. Entre la desventaja es que son equipos costosos de instalación, o sea, eso es lo que les decía que hay que evaluar. Hay equipos que son muy baratos de instalar y de comprar, pero son caros en su funcionamiento. En este caso, transportadores de banda son costosos para adquirir, para instalarlos, pero su funcionamiento, su consumo de potencia es muy bajo. No se adaptan a cambios de dirección. Tampoco, otras ventajas, que tampoco permite el transporte vertical, solamente para el transporte horizontal, o inclinada con un cierto ángulo. También estamos limitados en la inclinación que se les puede dar. Bueno, como este es el tipo de transporte más difundido, digamos, vamos a ver un poco más, vamos a ver cuáles son los componentes de los sistemas de cinta transportadoras o de banda. Por ahí, si algo no les queda claro, me paran, porque me parece que como que estoy yendo demasiado rápido. Bueno, el componente principal obviamente es la cinta o la banda, que va a ser el transporte, que tiene que tener ciertas características. Tiene que ser flexible para poder adaptarse a la forma del transporte. O sea, si quiero hacer un transporte horizontal, pero después le quiero dar un cierto ángulo, tiene que permitir eso, el material del que está hecho la cinta. Tiene que ser lo suficientemente ancha para transportar la cantidad de material deseado. O sea, el ancho de la cinta, de la banda, va a estar limitado por el caudal de sólido que querramos transportar. Tiene que tener una resistencia adecuada, o sea, tiene que ser un material tal que soporte el peso que va a transportar y la tensión que de por sí se le aplica a la cinta transportadora. Y se pueden encontrar que en el mercado hay muchos tipos de cintas, de materiales con el que están hechos las cintas. Hay algunas que pueden ser, hay cintas que pueden ser de tela, y como los nombres lo indica, o sea, telas especiales, telas impermeables. También hay de plásticos, materiales plásticos especiales, cintas metálicas, otros materiales sintéticos. O sea, hay materiales, hay cintas que que están preparadas para soportar las altas temperaturas, suponiendo que yo quiero
ingresar el sólido que voy a transportar, que lo quiero ingresar a un secadero, por ejemplo, o que estoy por transportar un material que está caliente porque salió de algún tipo de horno. Existen materiales especiales para eso, si es corrosivo, por ejemplo. O sea, hay muchísimos tipos de materiales diferentes con el que se pueden construir las bandas de este transporte. Los anchos de banda también son muy diversos, pueden variar entre 35 centímetros y 1,5 metros, si la capacidad que voy a transportar es mucha. Y generalmente cuanto más angosta, o sea, puedo hacer, si voy a hacer más rápido el transporte, puedo ocupar un ancho menor de la cinta para transportar la misma cantidad. Bueno, también, aparte de la cinta, necesito los rodillos, que les dije que estaban los rodillos que se colocan a ciertas distancias, que son los rodillos locos, que son los que ayudan a soportar la carga, y que en el caso de que se transporte sólido articulado, sólidos a granel, como granos, por ejemplo, se necesita que esos rodillos formen un cierto ángulo, estén ubicados según la posición A, digamos, para poder contener el material. Cuando esos rodillos vuelven, o sea, cuando la cinta vuelve vacía, ya esos rodillos se ponen horizontales porque no tienen, ya no carga, digamos. Eso puede ser cada metro de distancia más. Bueno, se necesita un motor, obviamente, para que pueda mover el rodillo motor, que es el que mueve las cintas. Puede ser que necesite más de un motor si es una distancia muy larga la que va a transportar. Y también lo que se necesita, aparte de esos rodillos locos, son rodillos de tensión. O sea, con el uso, las bandas, y por el peso que se le pone arriba, ese material generalmente las bandas se va estirando, se va aflojando, y entonces lo que se hace es colocarle rodillos de tensión en un extremo o en la parte de abajo, y esos rodillos se van tensando aumentando su peso, digamos, para que la banda siempre esté tensa, tirante. Y también, obviamente, vamos a necesitar un dispositivo para hacer la carga en la cinta y otro dispositivo para extraer la carga de la cinta. Uno generalmente al inicio y el otro generalmente al final. Bueno. La velocidad de este transporte generalmente varía entre 30 y 120 metros por minuto, o sea, permite una velocidad bastante mayor. Y como les decía, cuanto más rápida puede ir la cinta, más angosta podrá ser para transportar la misma cantidad de sólido. Pero esa velocidad va a estar limitada, o sea, tampoco es que puedo trabajar siempre a la máxima velocidad para obtener el ancho menor de cinta, sino que va a depender de qué material es el que yo quiera transportar. Entre esas, o sea, para tener en cuenta la velocidad, voy a tener que ver diferentes propiedades del material, como la fluidez, o sea, qué tanto riesgo hay de que ese sólido produzca polvo, la abrasividad, si el material puede producir cortes, si puede dañar o no la banda, o sea, si puede producir daños, no puedo ocupar velocidades muy altas.
La friabilidad, que es el riesgo de fraccionamiento del material, como le decía, si yo no quiero que mi material sólido se rompa más de lo que está, o sea, del tamaño que tiene, tampoco puede ocupar velocidades muy elevadas, y el tamaño del sólido que voy a transportar. Bueno, acá hay algunas velocidades normalizadas, usuales de la cinta. También, como les dije, son aptas, la ventaja es que no permiten, son muy aptas para el transporte horizontal de distancias muy grandes, pero está limitada, o sea, no admite mucha inclinación, están bastante limitados en ese sentido, solamente admiten inclinaciones, o sea, formar ángulos de 15 a 20 grados. Y bueno, una fórmula para el cálculo de potencia es esta, donde en realidad para calcular la potencia de un transportador de banda, se considera que hay que ver, o sea, potencia consumida va a estar formada en primer término por la potencia que se necesita para mover la cinta vacía, luego la potencia requerida para transportar el peso de materiales que yo quiero, y un tercer término que va a ser la potencia requerida para elevar ese sólido, que son factores de corrección que se van agregando, digamos. Pero en general, pensé que lo había puesto, no lo puse, siempre dicen que uno lo que puede hacer es me sale que es inestable, no sé si me están escuchando. Lo que uno puede hacer es una estimación del tipo, primero elegir qué tipo de transporte y estimar la potencia necesaria, pero en sí el diseño de un transporte sólido es bastante complejo. Por ejemplo, el diseño mismo de un transportador de banda, si uno empieza a buscar, se da cuenta que es muy, muy complejo. Son muchos los términos que hay que tener en cuenta. Primero, de banda voy a necesitar los rodillos, qué tipo de rodillo, qué diámetro de rodillo, a qué distancia los tengo que ubicar o no, después los rodillos tensores, qué tensión necesitan para mantener la banda tensionada. O sea, es bastante un arte, digamos, el diseño de un equipo de transporte sólido. Entonces uno puede hacer una estimación de los costos, como para tener una idea de la potencia consumida, pero en sí el diseño y elegir todo el cálculo, digamos. Nosotros en el práctico, o sea, van a tener que hacer un cálculo bastante sencillo, pero si uno, como les decía, empieza a indagar y ve cómo se hace el diseño de un transportador de banda, se da cuenta que se necesitan un montón de tablas, un montón de cuestiones para considerar. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo poner el trabajo práctico, como para que lo vean. Y entonces lo vamos analizando. ¿Alguna pregunta, algo hasta acá?
Profe, ¿en los problemas vamos a trabajar con todos los tipos de transportadores o vamos a usar solamente el transportador de banda que es el más usado? Ahora les voy a mostrar la guía. ¿Se está viendo ahí la guía? Me parece que Sí, profe. ya bueno, es más chico. Bueno, como en sí no es que hay mucho material, digamos, de transportes sólidos, estaba un libro, el Brown, de operaciones unitarias, pero creo que no sé si está en la biblioteca en su momento, no estaba más porque era una copia en realidad el que había, entonces lo tuvieron que sacar. Por eso tienen bastante de fundamental que tengan para estudiar después. Esto es lo que les hablaba, los principios de selección que hay que tener en cuenta cuando voy a elegir un tipo de transporte, cómo se clasifican, después, sí, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno, No, profe. bueno, pensé que me habían preguntado. ¿Qué tipo de, por ejemplo, para el transportador de tornillo, cuáles son los pros, cuáles son los contras, todo lo que estábamos viendo, para qué es apto, para qué es no? Esta es la fórmula de potencia en caballos de vapor, que es la que tienen en el PowerPoint, y esta es otra fórmula teórica, digamos, propuesta por Green y Perry en 2007, que es en HP, digamos, donde en este tiene en cuenta la longitud del transporte y el caudal a transportar. Ese K que les dije estaba definido por el tipo de material que voy a transportar, la capacidad del transporte. Bueno. Después, esta es una tablita que creo que era del Brown, donde tengo y para cada diámetro si son materiales abrasivos, no abrasivos, etc. Bueno, para el transportador de rasquetas. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir la parte de Sí. la tabla? Pues yo por lo menos no escuché. Sí, esta es una tabla donde da la capacidad máxima aproximada de los transportadores de tornillo. Entonces, de acuerdo al tipo de material, si es no abrasivo y es algo como grano, si es algo más pesado como carbón, o si es algo abrasivo como cenizas, por ejemplo, dice cuál es la capacidad máxima que puede transportar un determinado diámetro, por ejemplo, y cuál serían las revoluciones por minuto máxima, o sea, la velocidad máxima del tornillo. Entonces yo, por ejemplo, puede ser que yo tenga cuál es la capacidad que quiero transportar y entonces miro más o menos cuál es el diámetro de tornillo que voy a necesitar, y eso me puede dar una idea de qué velocidad puedo adoptar también. Bueno, esto es para el transportador de rasqueta. Voy a disminuir otra vez. La fórmula para calcular la capacidad, que en ese caso la capacidad está dada por el ancho, por el tamaño de la rasqueta, o sea, por el ancho y por el alto. Ese ancho y ese alto
nos dan un peso aproximado por metro del transporte, y eso, bueno, nos permite después calcular la potencia de ese transportador. También acá hay algunas constantes que se necesitan, y que esas constantes están dadas de acuerdo al tipo de sólido que voy a transportar, al ángulo de inclinación que tenga el transporte, a cómo estén montadas, o sea, la parte mecánica en sí del transportador. Después el transportador Redler les explica que es un caso especial del transportador de rasqueta. Bueno, acá el transportador de cinto de banda, más o menos está detallado todo lo que vimos en el PowerPoint. Una cosa que estoy viendo acá y que no está mencionado en el PowerPoint es que hay tipos especiales de transportadores de cinta que tienen como una cremallera. Entonces, si uno está transportando un material que genera mucho polvo, esa cinta se pliega y se cierra por la parte superior, formando como un túnel, digamos, y evitando que se escapen al ambiente, que los polvos. Bueno, la fórmula de potencia que ya vimos, un cuadro que se necesita para calcular la potencia, que es porque la potencia necesitamos saber el peso del transporte, y acá entonces está el peso del transporte, está definido de acuerdo a los anchos, al tamaño de los rodillos, al ancho de la banda, que en el caso de que el problema no les dé, por ejemplo, datos del rodillo, del tamaño, bueno, uno tiene que suponer y adoptar. La capacidad de transporte del transportador de cinta, y después lo mismo para el de cangilones. Bueno, el problema en sí. Son dos pequeños problemas. En el primero dice que se necesitan transportar 500 toneladas hora de carbón de mina a una distancia de 30 metros y con una inclinación de 15 grados, es acá. Corrijan después. Se hará uso de un transportador de banda con montaje en artesa de 20 grados, o sea, quiere decir que el rodillo no va horizontal, sino que está formando una canaleta, digamos, a una velocidad de 3,5 metros por segundo. Hay que determinar el ancho necesario de tipo de transporte, podrían haber utilizado para este mismo fin. Si existe algún otro que podrían haber utilizado o no, y si no, cuáles no serían aptos y por qué. O sea, acá falta justificar, obviamente, aunque no lo diga, ustedes tienen que explicar por qué no. Y después, elegir alguno de los que dicen que se puede, de otro transporte, que dice que puede utilizarse para lo mismo, y calcular la potencia necesaria para ese transporte y compararla con el que ya calcularon para el transportador de banda. Y en el problema 2, para un transportador de tornillo, que tiene que transportar 56 metros cúbicos de trigo por hora, a una distancia horizontal de 30 metros y a una elevación de 4 metros. Tienen que determinar el tamaño, o sea, el diámetro, la velocidad y la potencia necesaria. En este caso, la distancia horizontal es 30 y la distancia vertical, o sea, lo tienen que llevar hasta una altura de 4 metros. Ustedes tendrán que determinar cuál es el ángulo de inclinación de ese transporte. ¿Está? Bueno, y acá tienen más o menos una guía de los pasos para resolver el problema 1, que es el del transportador de banda.
si conozco qué material voy a transportar, que era carbón, qué cantidad necesito transportar, qué inclinación tengo y qué velocidad tengo que ver sacar un valor de K de tabla. Ese valor de K, acá, está definido por el ángulo de inclinación. O sea, mayor inclinación, menor la capacidad, entonces tengo que ver cuál es el valor de K que corresponde a la inclinación que tiene mi transporte. Después voy a calcular un valor teórico de la capacidad de transporte, donde voy en realidad lo que voy a hacer en el paso 3 es calcular cuál sería el caudal que transportaría si mi velocidad fuera de 1 metro por segundo y no de 3,5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar ocupar una tabla donde la velocidad está definida para 1 metro por segundo. ¿tá? Entonces, tengo que hacer esta relación. Bueno, luego a este caudal teórico, digamos, que voy a obtener acá, lo voy a transformar en toneladas por metros cúbicos. Después, a su vez, como el material no es regular, se suele afectar también ese de capacidad teórica por un cierto porcentaje. Ese porcentaje suele variar entre el 0 y el 50%, o sea, esa capacidad teórica se la suele reducir entre un 0 y un 50%. Ustedes pueden adoptar, si lo reducen por 10, por 20, por qué factores afectan eso, digamos, es opcional. Tengo que elegir luego en la tabla 1 el caudal teórico, ¿no? Que vendría a ser este caudal que calculé acá para 1 metro por segundo. Esto me faltó. Anoten, o sea, este resultado me va a dar un valor de QM. No estaba muy claro acá la explicación, así que ustedes anoten por ahí. Profe, una pregunta. El valor que yo tuve. Profe, se cortó. Sí. Ah, a mí no me salió nada. ¿Qué partes no escucharon más? Eso dejé de escuchar cuando dijo anoten. Ah, bueno. Y no, me parece que voy a tener que subirles de vuelta el... A ver. Sí. Estoy mirando y me faltó pegarles una tabla. O sea, voy a tener que... ese trabajo práctico que les subí ahora, no lo impriman ni nada porque les falta una tabla que le voy a tener que agregar. Bueno, les había dicho que en este punto 3, lo que van a calcular en realidad es cuál sería el caudal que podría transportar esa banda si la velocidad fuera de 1 metro por segundo. O sea, nosotros tenemos que transportar 500, ¿cuánto les decía? 500 toneladas hora a esta velocidad, 3,5 metros por segundo. Entonces, si la velocidad fuera de 1 metro por segundo, ¿cuál sería ese caudal? Que lo vamos a llamar QM. Esperen que... No, me pasé. O sea, todo esto es igual a un valor QM, que eso es lo que les dije que anoten porque me faltó aclararles acá. Luego tengo que ir a una tabla 1, que
es lo que les voy a agregar, donde en esa tabla me dice cuál es ese caudal teórico o qué ancho de banda puedo transportar con ese caudal teórico. Entonces, yo voy a buscar cuál es el valor más próximo que figura en la tabla, más próximo a este que calculé en el punto 3, obviamente por exceso, o sea, tiene que ser igual o mayor el que esté en la tabla. Y de acuerdo a eso, voy a elegir cuál es el ancho de banda que me dice esa tabla que necesito. Pero ya les dije, me faltó pegarles esa tabla, porque les quise cambiar. Bueno, y acá tienen, entonces, en una el valor de K para corregir, y en esta tienen los valores de pesos específicos, o sea, para transformar a metros cúbicos hora. De acuerdo a lo que ustedes van a transportar, acá tienen los valores. Y bueno, para el punto 2 tienen las tablas también. El punto 2 es un transportador de tornillos. Bueno, tienen que calcular la potencia y adoptar una velocidad y un tamaño de acuerdo a la capacidad de la tablita esa que les mostré primero de todo, cuál sería un tamaño adecuado y una velocidad adecuada para poder transportar esa cantidad de trigo. ¿No? Profe, una pregunta. Sí. Disculpe que la haga retroceder. En la capacidad para corregir, ¿cómo se hacía eso? Eso no me llegó a quedar claro. Donde, ¿en cuál punto sería a ver, el 5 acá? Sí, creo que era ahí, que teníamos que estimar nosotros cuánto lo reducíamos a la capacidad teórica. Claro, o sea, a este valor no hay una tabla, digamos, que diga para tal material se corrige. Tiene que ver con salvo que el problema les diga que el material tiene mucha variación en tamaños. Entonces, si tiene mucha variación de tamaños, la carga es muy irregular y este valor teórico ya no es tal, lo tengo que afectar, lo tengo que disminuir, digamos, por ese porcentaje de corrección. Entonces, es una reducción que es estimativa. Ustedes deciden qué porcentaje le van a aplicar. Si el 0, si le quieren aplicar algo, ¿no? Si van a aplicar el 0, el 5, el 10, o sea, entre un 0 y un 50%. Pero es algo estimativo, digamos. O sea, este resultado de acá lo tengo que reducir en un 0%, en un 5%, en un 20%. Gracias, profe, ya entendí. Bueno, y justo no... Profe, disculpe. Profe. Sí. El punto 6, Espera, que me salió conexión inestable y no te escuché nada. En el punto 6 es lo único que escuché. Sí, en el punto 6 tenemos que hacer con el valor contenido en el punto 5 del valor reducido o... No, el punto, la tabla 1, la tabla 1 es una tabla donde dice, alguien más estaba preguntando, porque se ve que mi conexión a internet es la que está fallando. A ver, esperen, voy a ver si encuentro, si encuentro la tablita, porque me parece que si la tengo a mano como para mostrarles, digamos.
Me parece. A ver. Porque así es más claro, digamos. A ver si es este. Ya les comparto. No. No tengo acá. Bueno, ahora después yo les corrijo la guía y les paso bien. Básicamente la tabla 1, esa que es la que me faltó, tiene, si no me equivoco, para 2 o 3 tipos de materiales. Tiene cuál sería, o sea, para un QM dado máximo, que es este. QM es el caudal que puede llegar a transportar esa banda si la velocidad es de 1 metro por segundo. Entonces, para ese QM me dice qué ancho de banda necesito. Supónganse que esta división 3 a mí me dio 200 metros, después de dividirla por la densidad, me da que es 200 metros cúbicos por hora. Entonces, esa tabla me dice que para, pónganse, 185 metros cúbicos por hora necesito un ancho de banda de 50 centímetros. Y para 210 metros cúbicos por hora necesito una banda de 65 centímetros. ¿Qué voy a buscar? Voy a ver la de 185, si esta me había dado 200, el 185 es menos de lo que yo puedo transportar, entonces no lo voy a tener en cuenta. Voy a buscar en la tabla aquel valor de QM que sea mayor al que yo obtuve en el punto 3 y 4. Y eso me va a dar un ancho de banda necesario, o sea, cuál es el ancho de banda necesario para transportar ese caudal, que en definitiva son las 500 toneladas por hora que me dice el problema que yo necesito transportar. Sí, profe, ahí se entendió. Sí, es como una corrección que uno hace, porque yo sé que necesito transportar un determinado caudal a esa velocidad. Pero si la velocidad no fuera 3,5 metros por segundo y fuera 1 metro por segundo, ¿cuál es el equivalente en caudal másico que yo tengo que transportar? Entonces, por eso hago el punto 3 y el punto 4. Porque la tabla está especificada en función de un caudal teórico a una velocidad de 1 metro por segundo. Por eso necesito hacer esa corrección para poder ingresar a la tabla. Y me dice esa tabla cuál es el ancho de banda que yo necesito. Sí, no. Menos mal que revisé con ustedes ahora el práctico, porque si no se iban a volver locos buscando la tabla 1 que nunca les pegué. Perdón. Eso es por querer modificar. ¿Está? Bueno. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Estos, bueno, por ahí no lo entienden así ahora, cuando se pongan a resolverlo y vean todas las tablas, les va a resultar un poquito más claro, digamos, pero respecto a los transportes en general, ¿alguna pregunta? Profe, el problema 1, donde dice que
puede ser otro, o sea, que nos pide que elijamos otro tipo de transporte. Puede ser que podamos utilizar elevadores de cangilones para subir esa altura. Pero acá O fíjate que algo así, tiene que digamos. ser, el elevador de cangilones básicamente es totalmente vertical o una pequeña inclinación, pero acá vos necesitas recorrer primero 30 metros en horizontal, y después, o sea, que en los 30 metros y que suba, necesitas una cierta inclinación. ¿Te parece que el de cangilones Claro. puede ser? El No, de no, claro, ahí lo cangilones estoy viendo. es medio que el único que sirve para totalmente vertical. Ahí tenés que ver si podés usar el de rasqueta, el Redler, el de tornillo, o sea. Claro. Si la Gracias, profe. inclinación te lo permite y la distancia te lo permiten, si uno o todos esos podrías usar. En el caso que puedas usar el de tornillo, el de rasqueta, el Redler, etc., elegir uno y calcular la potencia de ese. Claro, y compararla fundamento con la inclinación y con la longitud, digamos. Bien. Claro, Gracias. claro, o sea, vos necesitas transportar a algo. Suponete que introducir en un tanque o en un silo que está ubicado a 30 metros, pero a su vez está, la apertura está a 4 metros de alto. Entonces vos necesitas que recorra una distancia horizontal, pero a su vez con una cierta elevación. Ahí se entiende, profe. Gracias. Claro. Sí, acá en este ya tienen la inclinación, tienen los 15 grados. Estaba confundida con este que les dice horizontal y 4 metros. Acá ya les dice que el ángulo de inclinación es de 15 grados. Pero a 30 metros de distancia. Bueno. ¿Alguna otra duda, cuestión que haya quedado por ahí? Creo que no. Creo que no. Bueno, después entonces me falta agregarle el link del video ese que no pudimos ver y bueno, corregirles el trabajo práctico. Para que, Profe, no sé si los tengan. otros están porque no me fijé, pero ¿podría agregar todos, por favor? ¿El qué? ¿Agregar qué? Los links de los videos. Sí, los otros estaban pegados en el PowerPoint. Yo les voy a subir el PowerPoint. Faltaba uno nomás que no. En realidad lo busqué y lo pegué, pero lo hice en otra computadora y no me di cuenta de mandarme el archivo ese a esta. Por eso no estaba el video, por eso se los voy a pegar ahora antes de subirles al aula virtual. Voy a anotar, bueno, gracias. se ve que no estaba muy iluminado hoy cuando estuve haciendo los cambios, por eso hay tantos errores, perdón. Está bien, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿esto para cuándo tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que subirlo? ¿Cómo? No, me lo mandan al correo de la cátedra nomás. Y tienen hasta 15 días para presentarlo. ¿En qué formato lo hacemos, profe? Word, PDF, lo que quieran. Muchas gracias, profe. Como les resulte más cómodo. Si quieren, lo mejor, digamos, sí, un Word o un PDF. A ver, me sale conexión. Lo que sí les pido, por ahí si se acuerdan, cuando mandan el mail, si pueden avisar por el grupo de WhatsApp que me mandaron, así yo reviso, porque no es un mail que
que abra muy seguido, digamos. El trabajo es grupal, el mismo grupo que eligieron para el de investigación de una industria. Se cortó, profe. Los números esos que ya les hacen... no sé si escuchó, que les dije que el trabajo práctico es grupal, es los mismos grupos que armaron la clase pasada para investigación de una industria, son los grupos que van a ocupar ahora para hacer el trabajo práctico. Y no sé si se escuchó la parte que... Mi perrito bochinchero. Jugar acá. No, que cuando manden por mail, si pueden, avisen en el grupo de WhatsApp de que mandaron el trabajo práctico. Así lo miro. Bueno, profe. Bueno, profe, dale. Estamos entonces, si no hay ninguna otra consulta, alguna otra cuestión, otro tema, nos vemos la clase que viene. Profe, si surge alguna duda, podemos charlar entre nosotras y pedirle a una persona que pregunte en el grupo. Sí, sí, no hay problema. Para que no se llene, digo, el WhatsApp. ¿No? Bueno, gracias, profe. Lo hacen a propósito. Lo escuchan a un mail, en todo caso, me avisan en el grupo de WhatsApp o preguntan en el profe, le mandamos un mail con una duda, o si quieren preguntar por el foro del aula, si todos ven la duda también, no hay problema. Trataré de responderles. Muchas gracias. Bueno. Profe, ¿cuándo va a corregir eso, lo que agregar las tablas y eso? Como para saber. Y entre hoy y mañana y ya les subo. Listo, gracias, profe. Yo les aviso en todo caso por el grupo de WhatsApp que ya les subí cuando está el corregido, digamos, el trabajo práctico corregido. ¿Ese micro encendido? Sí. Bueno, estamos. No sé si... Yo por mi parte, entonces ya. Está bien, profe. Bueno, no sé si Muchas gracias. ¿Hay algún otro tema pendiente de los grupos? Parece que no, profe. Parece, Así que, bueno, hasta nos luego, vemos profe. la semana que viene, entonces. La Hasta luego, semana que viene, profe. profe, gracias. Chao. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Luego, buenas noches.